Bienvenidos a Historia a Detalle. En nuestro canal acostumbramos a contar anécdotas o a desmentir ciertos pasajes de la historia que normalmente son aceptados como realidad. Hoy haremos un contenido relativamente distinto. Yo soy peruano, estudié en un colegio particular llamado Saco Oliveros, y el youtuber, también peruano, Mr. Sander, publicó un video del iceberg del colegio Saco Oliveros. Yo, como exalumno, aquí está mi agenda del 2014, y aquí tienen mi polera, donde acá está, ¿dónde está? Acá está el logo del colegio. Aquí, mi polera de promoción del año también 2014. Entonces, ya que se han subido anécdotas, historias, misterios, yo en este video también como exalumno voy a desmentir, confirmar o dar cierto contexto, cierto aporte sobre este colegio. Es un contenido diferente que puede ser de su agrado. Así que esto es el iceberg del colegio Saco Oliveros. Mr. Sander hace muchos videos variados sobre temáticas peruanas, así que podemos reaccionar a varias, mentir algunas, dar más contexto, porque muchos están relacionados a cosas que yo hice. Pero vamos con el colegio Saco Oliveros. ¿Cómo están mis cibernautas matutinos? Antes de iniciar me gustaría aclarar que prescindiré de algunos casos, ya que estos fueron tocados en el iceberg de Trilce que realicé, además de ser temas que acontecen en la gran mayoría de colegios, así que sin más dilación, iniciemos con esta basurita audiovisual. O sea, Saco Oliveros, ese colegio donde los profesores se van a enseñar de cono a cono, esa escuela en el que los docentes suelen adoctrinar a sus alumnos, ese centro de estudios donde los estudiantes emprenden desde guaguitas vendiéndote sus loncheras, esa institución en la cual puedes copiar en la cara de los profes sin que te digan nada. Es por esto y muchos casos más que es preciso dedicarle su propio video. O sea, en mi sede era imposible copiar. De hecho, mi sede, que ya seguro hablando en el video voy a decir cuál es, en mi sede se jactaban de una responsabilidad por encima de todas las otras sedes. Mi sede era la mejor. Mi director se jactaba de eso en cada formación. Y bueno, que te adoctrinan y que hay una metodología algo curiosa, eso es verdad. Vamos a terminar de verlo. Así que mis cibernautas favoritos, los invito a ponerse cómodos porque esto es el iceberg del colegio Saco Oliveros. Ok, muy bonita la edición, ¿no? Tocando ahí la charolita. A ver, vamos. Nivel 1, profes yéndose a enseñar de cono a cono. Bueno, Universidad Saco Oliveros cancelada. De ahí puedo hablar mucho, ¿eh? Alumnos venden sus loncheras. Puedes copiar enfrente de los profesores y no te dieran nada. Ok, los profesores ganan muy poco. Habían huecos en los techos. A ver. Nivel 1. Profes yéndose a enseñar de cono a cono. Los docentes en Saco Oliveros son personas que demuestran falencias pero también virtudes, como en toda escuela, ya que suelen tomarse muy en serio su trabajo, al acudir de cono a cono a impartir sus clases en un solo día. Es decir, amigos, existen profesores que no solamente enseñan en una sola sede de Saco Oliveros, sino en varias. Que bien terminan sus enseñanzas en una de las sedes del colegio, se van seguidamente a otra, que queda al otro hemisferio de Lima, para seguir impartiendo sus clases. Mire, eso no necesariamente es cierto, ¿ah? No necesariamente que inmediatamente. Algunos sí enseñaban en la academia, porque Saco Oliveros también tiene su academia. Y muchos de los profesores que yo tenía, sobre todo en quinto y secundaria, terminaban mis clases, tenían que ir a la academia. Y se quedaban hasta noche, sí. Pero no era, la academia no le quedaba tan lejos tampoco. Sí es verdad que hay profesores que vivían recontra lejos. Yo tenía uno que me enseñaba razonamiento verbal y vivía en el Callao. El que me enseñaba química vivía en San Martín, no, en Los Olivos. Y mi sede era Santa Anita. Entonces ahí sí había una gran distancia. Pero no es que eran así como lo pinta el video, que parece que fuera, todos los profesores tienen que irse de un cono a otro, de una punta a otra. Además también ellos eran seleccionados por zonas. Eso me contó un profesor, que a veces ya en el año se determinaba, no sé si era en todos los casos, pero en algunos años ya se determinaba que le tocaba la zona este. Entonces te toca el colegio Ate, Santa Anita. Ate tenía dos sedes, dos de Ate, más Santa Anita, más una más. Entonces por ahí. Universidad Saco Oliveros cancelada. Esto es por el año 2016, Saco Oliveros tenía ideado construir su propia universidad, para no pasar desapercibida y competir con las grandes casas de estudios, por lo que su ambición más grande era apostar por un nivel superior, la Universidad Saco Oliveros. El proyecto lo iban a ejecutar en el Callao, puesto que hasta ya contaban con un terreno adquirido allí mismo para la primera sede. Hasta los mismos estudiantes se sorprendieron y estuvieron a la expectativa, pero todo fue por las
puras XD, ya que esta propuesta sorpresivamente se cayó, quedando nada más como idea y jamás se hizo realidad, y que según fuentes fue cancelada por la SUNEDU después de una reforma. Ya, eso es cierto. Lo último que he dicho es cierto. El proyecto de la Universidad Saco Oliveros no es del 2016. Lo tienen desde antes, desde el 2010 aproximadamente. Esto lo debatimos con un profesor en una de sus clases. Era un profesor que le gustaba conversar mucho sobre temas no necesariamente de su clase, del curso, de la materia, ¿no? Le gustaba hablar de diferentes temas. Y se habló un día de la Universidad Saco Oliveros porque era ya un rumor que existía dentro de las aulas. Eso, y les estoy hablando del año 2011-2012. El tema ya recorría los pasillos desde el 2010, pero los siguientes años fue donde lo debatimos con el profesor, y él nos contó lo mismo, que ya estaban en proyecto, que ya habían 4 carreras definidas, una era administración y medicina, esa nomás me acuerdo, las otras 2 probablemente de derecho y fácil alguna que otra más, eran las ya definidas y habían una que otra cosa. Años después, les estoy hablando de 2014, tal vez 2015, el proyecto ya estaba cancelado, no en el 2016, sino ya antes ya estaba cancelado, porque la SUNEDU sacó la ley universitaria que impedía la creación de nuevas universidades. La ley obligaba a que no existan nuevas universidades por un periodo de tiempo. Entonces, Saco Oliveros frenó todo esto. Ya no podían crear y ya era innecesario la inversión. No sé si mantendrán ese proyecto, que ya era algo de hace muchos años. Alumnos venden sus loncheras. Alumnos ¿Quién venden sus no ha loncheras? acudido a uno de los kioscos de su colegio a consumir su respectiva golosina, o una rica hamburguesa de 50 céntimos? Bueno, yo creo que todos. Sin embargo, en el Saco Oliveros, existe como un tipo de competencia contra sus propios kioscos, los cuales son llevados por los mismos alumnos. O sea, explícame la huevada. Okay. Es decir, amigos, se comenta que los productos que se vendían en los kioscos de Saco Oliveros, hasta hace un tiempo atrás eran baratos, y cualquiera lo podía comprar. Eso es verdad. No obstante, a partir del año 2018, salchipapa de los uso. precios se incrementaron considerablemente, y los alumnos ya no querían costear sus caprichos alimenticios en estos kioscos, Que en algunos por lo que eran caros. ciertos estudiantes no tuvieron mejor idea que implementar un tipo de negocio, el cual consistía en ofrecer sus loncheras a la venta, a mitad de precio pero de lo eso que siempre costaba en el existido. kiosco. Y desde entonces muchos alumnos replicaron la moción, y se convirtieron en verdaderos líderes emprendedores. Líderes emprendedores. Puedes copiar enfrente de los profes y no te dirán nada. Eso es falso. Según testimonios Eso es- de exalumnos y actuales Acá hay uno. estudiantes de Acá hay un Saco exalumno. Oliveros, uno en clase puede copiar sin preocupación a que los profesores te digan algo, ya que los mismos te lo permiten, o no se dan cuenta. Es más, hasta ciertos alumnos han copiado literalmente en la propia cara de sus profes, y estos ni les dan. Miren, yo les voy a contar un poco sobre esto de copiar exámenes. Así tal cual lo dice el video no es, y depende mucho del profesor. Por lo menos en mi sede no era posible eso. Donde sí me pasó fue en la sede de ATE, donde que estudié un año estudié en la sede de ATE, en Soria, y ahí sí pasó lo que dice el video tal cual. Copiamos en la cara del profesor, copiábamos varios, se copiaron, era un examen muy difícil. Muy difícil porque tenías que tener mucha memoria, era un examen de historia, y sí se copió, pero no es que en todas las clases, ¿no? Y dependía del profesor, había unos que eran muy estrictos, que no te permitían absolutamente nada, ¿no? Así que, o tal vez ya pasada mi etapa escolar, esto se tergiversó más y ya todo el mundo copia. Bola. A ver. Los profesores ganan muy poco. Ok, es Este una dato queja. Ese es mi realmente profe. es muy Ese que sale en el video enseñando álgebra me enseñó a mí. No recuerdo su nombre, sinceramente, pero él me enseñó a mí. sollado y no tomado en cuenta en el ámbito educativo, ya que para desgracia de los profesores de Saco Oliveros, el sueldo que les ofrece es relativamente bajo en la mayoría de casos. Es más, se piensa que los profesores de este colegio tienen uno de los salarios más bajos a nivel educativo, y no es suficiente, ya que es un 13% menos que el promedio nacional. Ponte que un docente normal en Saco Oliveros estaría ganando aproximadamente 1.239 soles, y el sueldo de los demás, así sean de niveles más altos, no se aleja en absoluto, siendo una de las razones de por qué suben hasta 100 soles más la pensión. Oye, no, pero eso sí está muy grave. 1.200 tanto, casi un sueldo mínimo gana un profesor. Un poco difícil porque yo he visto profesores que sí tenían ciertos lujos, que puede ser por su rango, por su trabajo, por todo, pero bueno, no creo, este dato no lo creo de ser para los que recién inician, por ahí. Habían huecos en los techos.
En la sede de Arequipa, en especial en los salones de secundaria, muchos alumnos han notado que en los techos de estos, hay huecos formados misteriosamente, pero para no desprestigiar el colegio, las autoridades de la institución y hasta los mismos alumnos se las han ingeniado para tapar estos agujeros que al anochecer causan terror. Y ustedes se preguntarán de qué manera, pues básicamente le colocan bolsas de manera que los huecos quedan tapados, exacto. Pero no cualquier tipo de bolsas, sino bolsas de basuras. Y tal vez les parezca gracioso, pero así fue. La realidad es que el colegio tapó aquellos agujeros con el primer material que encontraron. Y esto en realidad sucede en Saco Oliveros, pues sí, aunque no lo crean, sí acontece pese a ser un colegio. Mira, sobre los agujeros en los techos, vamos a ser muy claros. En mi sede también había agujeros en el techo, porque mi sede era un colegio adaptado dentro de una fábrica. Había sido una fábrica y el colegio alquiló esa fábrica y lo adaptó. Y dado los materiales, no sé exactamente, pero el techo sí tenía agujeros, sí tenía muchos agujeros, ¿no? Pero a todos nos explicaban que era porque eso antiguamente había sido una fábrica y el colegio lo alquiló y estuvo ahí un tiempo hasta que construyó la nueva sede súper grande en Santa Anita, donde ya no hay ninguno de estos fallos, supuestamente. Particular. Jorge Cory y Daisy Cory estudiaron en Saco Oliveros. Eso es verdad, y todo el mundo sabe eso. eso. ¿Quién no recuerda a los hermanos Cory, que por allá en el año 2010 se hicieron muy reconocidos en todo el Perú gracias a su talento, estando en los principales medios de comunicación? Estos jóvenes fueron campeones del ajedrez a nivel mundial en varias ocasiones, gracias a Saco Oliveros supuestamente. Y no porque hayan estudiado allí, es más, nunca estuvieron en esta escuela, ya que provinieron de colegios del estado. Sin embargo, Saco Oliveros, al ver sus grandes dotes para el ajedrez, decidió reclutar y apoyar a los humildes hermanos Cory, que provenían de los suburbios de Villa El Salvador. Y gracias al colegio en mención, su preparación con maestros del ajedrez en Saco Oliveros, pudieron ir a más allá, cosechando éxitos y galardones en todo el planeta. De hecho, los Cory daban giras, mini giras, por todas las sedes de Saco Oliveros. Siempre visitaban. A la que vi más frecuente fue a Daisy. A Jorge no tanto. A Daisy Cory sí era la que normalmente siempre iba a visitar el colegio. Y separaba las clases para que todos vayan a formación y Daisy Cory dé un discurso ahí mínimo, pequeño, motivante. Estudien, sean fuertes, practiquen ajedrez, ¿no? Cosas genéricas. Y bueno, a la chica sí se le veía feliz, pero al mismo tiempo cansada, agotada de ir a varias sedes, porque Saco Oliveros tiene muchas sedes en todo Lima, y a hablar lo mismo, ¿no? A ver, nivel 2, la mayoría de sedes fueron construidas sobre cementerios. Bueno, eso no es falso, no es tan cierto ni falso. En los exámenes vienen preguntas que no se han tocado. En la sede de Arequipa pasan mota y llevan navajas. Links de páginas para adultos escritas en carpetas. Profesor toma con sus alumnos de quinto de secundaria. Profesor que le mentaba a la madre de sus alumnos a cada instante. Ok, está interesante, está variado el nivel 2. La mayoría de sedes fueron construidas sobre cementerios. ¿De dónde saca este dato? Ese me parece curioso. El siguiente caso es muy común observar en casi todos los colegios del Perú, más que todo en Lima, pero se dice que Saco Oliveros sobrepasa los límites, ya que gran parte de sus sedes fueron construidas aparentemente sobre cementerios. Es por eso que en varias de sus instalaciones suelen acaecer sucesos paranormales masivamente. Miren, o sea que había mitos de sucesos paranormales en el colegio, siempre hubo. En las dos sedes que estudié, habían sus sucesos paranormales. En uno sobre un niño que se murió ahogado en una disque piscina que en su momento existió, y en el otro era un espíritu que rondaba por los salones y por eso a veces entraba una brisa medio rara. Si no me equivoco, algo así era, tampoco tan exacto, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser construido sobre cementerios, ¿no? Y por lo menos en mi sede Santa Anita lo dudo mucho, porque ahí no había cementerios, había fábricas y había chacras antes, así que lo veo bien difícil, en mi sede por lo menos. En los exámenes vienen preguntas que jamás se han tocado. Eso es verdad. Se dice que los estudiantes de Saco Oliveros tienden a pasar uno de los momentos más difíciles de su carrera escolar, ya que son sujetos a realizar los exámenes más complicados del mundo. Y no estoy soltando piedras, ya que en dichos exámenes vienen preguntas que ningún alumno puede resolver. Pero existe una razón de por qué sucede esto, ya que presuntamente, por un lado los estudiantes de primero o hasta segundo de secundaria suelen tener preguntas en los exámenes que le corresponden únicamente a los alumnos de quinto de secundaria, es por eso que no logran resolverlas, mientras que por otro lado, estas preguntas en realidad están planteadas injustamente puesto que no se llegaron a tocar en el libro y pertenecen a temas que no se han enseñado en la vida. Sin embargo, los profesores suelen poner estas preguntas a propósito solo por molestar a los alumnos y para que de esta... Miren, en primer lugar,
las cosas claras. Hasta donde yo estudié, no sé cómo será ahora, pero hasta donde yo estudié, el examen mensual lo preparaba el profesor de turno. Pero el examen bimestral, para antes de ir al segundo bimestre o al tercero o al cuarto, lo preparaba la sede, o sea, el colegio. El colegio, un grupo de profesores lo preparaban y eso lo repartían en todas las sedes, supuestamente. O sea, ya el grupo Saco Oliveros preparaba el examen bimestral. Te venía un examen ya con todas las respuestas tipo admisión, ¿no? Con todas las preguntas tipo examen de admisión. En el examen mensual sí dependía únicamente del profesor. El profesor decidía qué notas poner, qué preguntas hacer, qué temas tocar. Eso ya dependía de él. Eso fue hasta donde yo estudié, no sé si habrá cambiado, pero sí pasaba mucho que en los exámenes bimestrales venían preguntas que a veces no tocaba el profesor porque o no lo tocó en su curso, ya vayas a saber por qué, o porque era muy difícil, porque también el profesor no llegó a ese nivel de explicación. Eso sí pasaba, eso pasaba muchas veces. Recuerdo que una vez un profesor incluso dijo, ok, revisó el examen y nos dijo, está todo lo que les he enseñado, así que no se pueden quejar. Y tal cual, pasó. Y otra anécdota sobre esto también, sobre los exámenes, fue de un profesor que revisó el examen bimestral, el que les hablo, que era preparado por la misma institución, no por el profesor, sino la institución. Revisó y había 3 preguntas sobre tres materias que él no había enseñado. ¿Por qué? No lo sé. Pero él no había enseñado y dijo, bueno, esas 3 últimas preguntas no las hagan. Lo demás... sí, era un examen de 8, así que solo se hicieron 5 preguntas. Había chicos obviamente muy talentosos y listos que hicieron esas preguntas también porque tenían los conocimientos, ¿no? Yo obviamente no lo hice. De esta manera no haya alguno que saque la nota perfecta. No, sí hay. Había muchos que sacaban nota perfecta. Links de páginas prohibidas escritas en carpetas. Eso pasa en todos los colegios. Existen carpetas con garabateos típicos. Con los garabateos es típico en todo colegio. Líquido. Sin embargo, entre estos garabatos suelen haber links de esa disposición de carpetas es más la que sucede en Saco Oliveros, por lo menos en la sede donde yo estaba. Así, de a 2, con su gavetita abajo, la mesa ahí arriba, blanquita, y ahí en la parte de madera es donde escribían lo que está diciendo Mr. Sander, ¿no? Páginas prohibidas del ciberespacio, páginas prohibidas, infantes, insultos, como por ejemplo, links así. de páginas donde te permiten eso pasa en todos los colegios y hasta eso enlaces no es muy turbios de la Deep Web. ¿no? Y pese a ser un colegio particular, ojo, encontrar estos garabatos en Saco Oliveros es más común de lo que se cree, sí. Al estilo de los colegios estatales. Eso es de todos los colegios. En la sede de Arequipa pasan mota y llevan navajas. Ajá, esto estaba acá. En Saco Oliveros de la sede de Arequipa afirman que ciertos estudiantes acostumbran a llevar cosas prohibidas por el propio colegio, en concreto sustancias psicoactivas como la marimba y navajas, para dárselas de forajidos, ya que por si no sabían, en este colegio también suele haber gran cantidad de chibolitos maleantes, como si se tratase de un colegio nacional. Eso pasa también en todas las sedes, ¿eh? Había chicos que venían también de barrios un poco más picantes y los llevaban como para hacerse los matones, y que los que no teníamos, digamos, ese nivel de barrio, ese nivel de calle, nos sintiéramos intimidados, ¿no? Y sí pasaba. No he visto sustancias como tal, nunca llegué a ver. Sí vi cigarros un montón de veces, y sí alguna que otra arma. Navaja no, había algunas armas pequeñas, de esas de manoplas por ahí, de ese estilo. No tanto cuchillos, navajas, eso no. No que yo recuerde tampoco, aunque sí había historias de que habían llevado y todo eso. Profesor que le mentaba la madre a sus alumnos a cada instante. A ver, esto está bacán, a ver. Por allá en el año 2011, existió un profe en Saco Oliveros que era un baje de pepita, ya que les mentaba la madre a todos sus alumnos. Y por lo que cuentan, era un profesor de historia con una personalidad genuina, pero que constantemente solía mandar saludos a todas las madres de sus estudiantes, no sé si porque los quería mucho, o porque realmente les tenía cólera XD. Miren, había un profesor, sí, había dos profesores, pero no recuerdo que uno sea de historia. Uno es de literatura y otro sea de historia, tal cual la descripción. No recuerdo su nombre, pero era bien histriónico. Solo me enseñó 1 o 2 clases que un profesor faltó, pero era muy histriónico, hablaba lisuras, porque él decía que la mejor forma de aprender, de hacerse recordar ciertas cosas, es con cosas que te causen risa, y que eso lo vas a tener más grabado que simplemente el contar las cosas. Eso sí recuerdo del profesor de historia, que porque empleaba algunas lisuras dentro de sus explicaciones y hacía mímicas, teatros, ¿no? De cómo se había ocurrido Carlomagno, Barbarroja, lo que le sucedió, que se ahogó el mul hijo de...
ya sabrán, pues, ¿no? Y todo el mundo se mataba de risa y en el recreo decías, oh, ¿te acuerdas del chiste de Barbarroja? ¿Cuál Barbarroja? El que se ahogó, pues... Por ahí, ¿se dan cuenta? O sea, por ahí iba el tema de este profesor de historia, que creo que es el que menciona. Creo que es el... Había otro también que enseñaba literatura, que también era muy lisuriento. Pero como mi sede en Santa Anita era muy estricta con ese tema, normalmente los tutores se quedaban en las puertas fiscalizando de que modere su lenguaje, ¿no? A los chicos obviamente nos gustaba, nos matábamos de risa porque rompía lo dinámico, rompía la dinámica del colegio, que era una dinámica muy pragmática. Había un pragmatismo muy duro en mi sede. Y este tipo llegó y empezó a hacer chistes y obviamente la gente le gustó y lo quería siempre, ¿no? Solo me enseñó poco porque de ahí me trasladé a la otra sede por diferentes motivos. Profesor toma con sus alumnos de quinto de secundaria. Ajá, eso estaba acá. Ciertos alumnos cuentan que existe un profesor que gusta meterse sus ricas aguas, pero no en soledad, y ni siquiera con sus colegas docentes, sí, sino que ni más ni menos que con sus propios alumnos. ¿Qué? Sin Isadoquine, tal como lo oyen, este profesor que enseña quinto año tiende a tomar con sus propios estudiantes luego de una amena clase de lenguaje, y lo increíble de todo es que según cuentan, tomaban dentro del salón. Bueno, ahí sí no sé, porque mis profesores normalmente eran mujeres. Nivel 3. A ver, nivel 3. Grupos de Discord donde se pasan tareas domiciliares. Eso evidentemente yo no sé, porque en mi época no había Discord. Profesores aprobando a sus hijos que estudian en Saco Oliveros. Mira, interesante. Pisos cerrados misteriosamente. Ojo, podemos hablar de eso. Profesoras atacadas por sombra. Wow. Alumnos con las notas más bajas se terminan graduando. Ok. Tirrea a los de tez morena. Ok, vamos. Grupos de Discord donde se pasan tareas domiciliarias. Esto sí no puedo Existen saberlo, grupos en Discord donde afortunadamente los estudiantes suelen incursionar para pasar sus tareas domiciliarias, y no solo eso, sino también los exámenes resueltos. Sin embargo, estos grupos jamás se llegan a divulgar y en gran parte son privados, pero los que no llegan a ser secretos, son expuestos para que los mismos profesores también se metan, pero disfrazados de alumnos, y aún así, no les dicen nada a estos estudiantes que se pasan las tareas. Es por eso que se cuenta que los profes de Trilce son los más indiferentes que existen. ¿De Trilce? ¿Qué tiene que ver Trilce si te Saco Oliveros? Bueno, es un error lo comete cualquiera. Discord obviamente yo no sé, en mi época era más difícil porque no todos teníamos celular y no todos teníamos la tecnología, ¿no? Había algunos que tenían a la justa una computadora, algunos tenían una laptop, ¿no? Entonces no era lo mismo, no era lo mismo, ya no podíamos compartirnos las tareas así, por la tecnología. La compartíamos antes de la clase. Hoy has hecho la tarea así al toque, un copy paste, pero terrible. Y eso sí existía, ¿no? Pero así Discord, WhatsApp incluso, que ya a los últimos años sí lo empezamos a emplear un poquito más, no había. Profesores aprobando a sus hijos que estudian en Saco Oliveros. Ok, profesores aprobando hijos. Se cree que existen profesores del Saco Oliveros que cuentan con hijos estudiando en el mismo colegio, resultando realmente afortunados, ya que presuntamente estos profes que vendrían a ser sus padres, los aprueban, a pesar de que los alumnos son malos en los exámenes y sacan malas notas, y de acuerdo a esto, se ha llegado a la conclusión de que dentro del colegio la corrupción predomina sin cesar. Eso sí no puedo dar fe. Nunca me he tocado con un chico así. A las profesoras. Varios chibolitos estudiantiles afirman que en una de las sedes del colegio en mención se siente una vibra muy extraña y pesada dentro de algunos salones. Es más, a uno de los profesores, en este caso una pobre y humilde docente femenina, le ocurrió algo espeluznante, ya que aquella profesora afirma que mientras acabaron las clases y todos los alumnos se fueron a sus casas, la misma decidió quedarse un rato más completamente sola para preparar las clases para el día siguiente. Sin embargo, en eso observa una extraña sombra al fondo del salón, haciendo que grite despavorida y posteriormente termine desvanecida en el suelo. Este caso muchos atestiguaron ser solo un mito. Sin embargo, ciertas maestras del colegio afirmaron haber experimentado lo mismo, el de observar aquella sombra que las aquejaba a lo lejos causándoles mucho temor. Pero, lo más extraño de todo es que solo le sucede a las profesoras, más no a los docentes hombres, por lo que dicha sombra fue tildada como el fantasma hostigador de maestras. Fantasma hostigador. Sí, había una sede que tenía ese misticismo. Misteriosamente. Esto pasa en todas las sedes, colegio ubicado pisos cerrados. En Puente Piedra, hasta hace cierto tiempo, los 4 pisos del nivel primaria funcionaban perfectamente. Sin embargo, luego de un tiempo, se comenta que fueron cerrados con madera la mitad del segundo piso, todo el tercero y cuarto piso, de manera inexplicable, y ya nadie podía acceder allí.
e inclusive ciertos alumnos preguntaban a los profesores qué había pasado para que cierren dichos niveles, pero ni siquiera los docentes tenían la respuesta. Hasta el cuarto piso de secundaria fue cerrado de forma misteriosa. Miren, sobre pisos cerrados, en mi sede había ambientes cerrados, algunas aulas cerradas que no podías entrar por nada del mundo. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, eran unas 3, 4, ¿no? Pero sí estaban cerradas. Y esto, cuando fuimos a otra sede, también pasaba lo mismo. En la sede de ATE, donde yo estudié, por ejemplo, el tercer piso de cierto pabellón también estaba cerrado absolutamente. Tercero o cuarto, no me acuerdo bien. Pero estaba cerrado absolutamente. No podía ingresar nadie. Y era motivo de sanción si lo intentabas. Y había varios que se animaban, pero le habían puesto unas rejas para no poder acceder. No sé si eso habrá cambiado. Algunos pensaban que decidieron cerrarlos porque estaban haciendo remodelaciones y obras, pero no fue así, ya que ni siquiera habían trabajadores o materiales que dieran a entender que realmente se estaban realizando tales labores, por lo que la razón de sus cierres enigmáticos hasta ahora no tiene respuesta. Bien sospechoso. Alumnos con las notas más bajas se terminan graduando. Y este caso guarda relación con uno visto anteriormente, ya que sospechosamente ciertos alumnos a lo largo del año escolar, más que todos los de quinto de secundaria, demuestran que acuden a la escuela solo a calentar el asiento, y sacan pésimas notas, hasta en los promedios finales jalan varios cursos. Sin embargo, cuando llega fin de año y llega el momento de la graduación, estos alumnos aprueban sorpresivamente, y para más INRI terminan haciendo fiesta de promoción y hasta están en la universidad. ¿Qué va a ser? Así es, amigos, e incluso los pirañitas del colegio terminaban aprobando a fin de año, ya que aparentemente coimeaban a sus profesores. Miren, nunca he visto un caso, por lo menos en el Saco Oliveros, de algún alumno que haya repetido. Nunca. Podemos hablar muchas cosas. Si Mr. Sander toca algunas cositas ahí, yo puedo dar más contexto, porque aquí está siendo muy generalista. Pero hay otras cosas sí más digamos, más específicas, donde yo puedo dar mayores detalles. Pero sí, nadie jalaba, absolutamente nadie. Y había muchas personas que no tenían los conocimientos, eran sinceros, eran honestos, decían no lo sé, y daban sus exámenes, ¿no? Y bueno, sacaban notas regulares, ¿no? Notas así desaprobatorias he visto muy pocos, pero tampoco jalaban, pasaban el año. No estoy diciendo que existiera corrupción o algo así, o que pagaran, pero sí es el dato que está dando Mr. Sanders, sí es muy verídico. Casi, por no decir nadie jalaba. A ver, ¿qué más sigue? Tirria a los de tez morena y gorditos. Bueno, no creo. Dentro de Saco Oliveros, y según cuentan, en todas las sedes sin excepción, acontece un hecho que es muy común observar en los guaguitas jóvenes con características étnicas distintas a la de la gente común. Pero esto pasa en todos lados, en todo caso, ¿no? Suelen haber gran cantidad de casos de discriminación, más que todo contra alumnos gorditos y de tez morena. Es más, hace unos años existió un caso donde gente de secundaria metieron a un alumno de cabeza al water y lo grabaron, pero eso no es todo. En ocasiones, los alumnos que están en grados superiores, entre comillas, como los de la Uni, San Marcos, etc., suelen tener tirria a los estudiantes de selección y a los grados regulares, esos que están en secciones A, B, C y D, etc., debido a que no tienen buen nivel como ellos, y son vistos por encima del hombro, y como si fuera poco, en el año 2022 una pobre alumna lamentablemente se precipitó desde el cuarto piso a causa de esta problemática. Es un hecho que desde tiempos remotos acontece en Saco Oliveros, pero lo más triste es que los profesores muestran indiferencia y no hacen nada para erradicar esta problemática. Lo que sucede es que en Saco Oliveros, y justo eso es lo que le estaba tocando hace un momento a ustedes, estaba mencionando, ¿no? En Saco Oliveros hay una división por el nivel de conocimiento, ¿no? Hay los salones regulares, de ahí viene círculo, no sé si le habrán cambiado de nombre, pero se llama círculo, digamos, los que tienen mayores conocimientos. Si tú sabes, si eres uno de los mejores dentro de círculo, te vas a otra sección que se llama selección. Y sé que de selección hay otro todavía mucho más elevado, que creo que es olímpicos, pero eso ya yo no le puedo confirmar, eso es lo que yo recuerdo, más o menos, ¿no? Yo estuve en círculo y en selección, pues, ¿no? Cuando mi mamá creía que yo podía ser alguien que mucho más inteligente de lo que ahora soy, o de lo que ahora pude ser, ¿no? Y no sabía que iba a dedicarme a hacer videos en YouTube. Pero bueno, obviando ese detalle, hay una división así, ¿no? Ahora sí es sospechoso que muchos alumnos
no hayan, digamos, tal vez no con el conocimiento lleguen hasta estos niveles, hasta nivel de selección, a nivel de círculo. Había muchos que no tenían conocimiento y otros de aulas menores sí tenían conocimientos incluso mejores que podían haber llegado a círculo, ¿no? Esto obviamente basándome en sus evaluaciones. No me estoy basando en por ejemplo, en una conversación, ¿no? Ya sabemos que hay todo tipo de inteligencias, ¿no? Pero basándome en las evaluaciones y netamente en el conocimiento académico, podemos decir que sí, que había chicos que tenían mejores conocimientos que otros y que tranquilamente podían haber estado en círculo y en esto. Ahora, sobre lo de los gorditos y bueno, la discriminación, eso siempre ha existido y eso existe en todos los colegios, porque los niños justamente están en una etapa formativa para que no hagan estas cosas. Lo ven en la televisión, lo ven de sus padres, lo ven en la calle y lo replican. Obviamente, los niños son así, y en secundaria esto se recrudece, se agrava porque es mucho más fuerte. Entonces ahí hay mucho de esto, pasa en todos lados, y ahí tiene que haber mucha disciplina del colegio y también de los mismos padres, ¿no? Y los propios estudiantes de no dejar caerse en este juego, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y el tema de los que es de selección y todo, los profesores mismos fomentan esto, diciendo, los que no están en selección no son nada, no sirven de nada, no, ustedes tienen que saber porque ustedes por algo están acá. Había un profesor en selección que a mí me trataba muy mal, porque era un profesor de química, porque para él yo no debería estar ahí, porque yo no sabía mucho de química, y la verdad, él no tenía, siendo sincero, él no tenía metodología de enseñanza. Era un tipo que se pasaba escribiendo más de la mitad de su clase toda la pizarra, porque él llenaba toda la pizarra, y con letra bien pequeñita llenaba toda la pizarra, y los últimos 20, 15 minutos se pasaba explicando todo eso que llenó. Así era un momento para aprender, no lo sé, pero él me tenía tirre a mí. Y obviamente yo tenía cierta personalidad y me daba igual si me tenía tirre o no, ¿no? Lo que me importaba era pasar el curso, ¿no? Nivel 4, mini pandemia en Saco Oliveros Ventanilla. Importante. Profesor hace ver no por a sus alumnos. Ok. Profesor adoctrinando a sus estudiantes. Me imagino alguna ideología. Profesor acusado de hacer tocamientos a alumno. Ok. Alumno pierde su... Ok. Durante pelea. Y habitación de castigos en secundaria. Ok. Hay muchos misterios acá. Muchos misterios. A ver si por ahí uno que otro he escuchado. Me suena que la mayoría de ellos son... pasada mi etapa de escolar. Ahí, me parece. Vamos a escucharlo. Mini pandemia en Saco Oliveros Ventanilla. Que es una sede grande, de Ventanilla. Acaeció un evento que alarmó a todos Saco Oliveros de la sede Ventanilla, ya que, de la noche a la mañana empezó a surgir un tipo de mini pandemia entre todo el colegio, ya que los estudiantes y docentes empezaron a ponerse mal, hasta incluso muchos faltaban a clases. ¡No! Por lo que no se podía continuar de esta manera, y el director decidió suspender las clases por unos meses. Sin embargo, la raíz de todo esto fue un alumno que presentaba un mal, proliferando su afección en todo el colegio. ¿Pero qué afección? No se dice, ese que profesor hace ver no por a sus alumnos. Oye, ese profesor... Se narra que hace mucho tiempo, un docente del Saco Oliveros solía cometer una locura en plena clase, ya que cuando acababan los exámenes bimestrales, este docente ponía en su celular vídeos no aptos para chibolitos, es decir, contenido para mayores, hasta incluso llamaba a ciertos alumnos a que vean con él. Esto era un secreto que guardaban, es por eso que dichos alumnos lo consideraban como su profesor favorito. Sin embargo, no se sabe si fue descubierto o hasta expulsado del colegio. Mira, a mí nunca me ha pasado eso, nunca me ha tocado un profesor que no me muestre esos videos explícitamente. Había profesores sí medio picantes, medio chabacanos, que le gustaba tocar este tipo de temas, ¿no? Y los mencionaban, hablaban del hablaban de temas sexuales, ¿no? Muy abiertamente algunos, ¿no? Y obviamente a esa edad muchos chicos les gusta escuchar eso, ¿no? Y creo que hasta ahora el mismo morbo te invita a tratar de escuchar, ¿no? El humor está muy ligado a eso, ¿no? El humor peruano está muy ligado al tema sexuales, ¿no? Es algo que se ha visto en la televisión desde hace años, ¿no? Entonces hay un gusto por eso, y sí existía algunos profesores que hablaban, pero alguien que muestre directamente los videos, no, eso no había. Profesores adoctrinando a sus alumnos.
Los profesores dentro de Saco Oliveros suelen ver a sus estudiantes como posibles incautos, aprovechándose de su desconocimiento y desinformación al ser recién unos humildes adolescentes, ya que ciertos maestros adoctrinan a sus alumnos dando discursos más que todo comunistas, como el caso de un maestro que repartía panfletos comunistas a sus estudiantes. Asimismo se dice que la mayoría de los docentes son antifujimoristas. Miren, sobre eso, en mi promoción por lo menos, les diría que un 97% de estudiantes les daba igual la política, no les importaba ni siquiera saber quién era el presidente, ni siquiera saber quién era el presidente del Congreso, ni siquiera sabían sus derechos fundamentales. Así que hablar de adoctrinamiento era difícil. Yo me acuerdo que por esa época yo empecé a leer muchos libros socialistas, ¿no? Leí El antiimperialismo y el APRA, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui, socialistas peruanos, ¿no? Y un poco del Capital de Karl Marx, ¿no? No que otra cosa. Y hablaba de esas cosas. Yo hablaba de esos temas en clase con algunos alumnos, porque obviamente son ideologías que uno cuando las descubre por primera vez suenan maravillosas. De ahí hay que hacerle un mayor análisis, obviamente, ¿no? No solo es verlas y decir, qué bacán, no, sino también saber cuál es su aplicación real, ¿no? No que sea un socialismo ideológico, sino a ver qué tanto funciona en la realidad. Y yo recuerdo que una que otra mencionaba, y había profesores que al contrario, muy diferente de lo que dice el video, me refutaban y me decían que no, que el socialismo no servía para nada, que no era el camino, que me desengañe, que ya cuando crezca me voy a dar cuenta y muchas cosas más así, ¿no? Finalmente, no es que yo esté ligado a las ideologías políticas, pero no tengo una arraigada, no es que esté defendiendo una que otra, ¿no? Pero con esto les quiero decir que no necesariamente había profesores que enseñaban socialismo, que tenían esto, no. Había incluso muchos más a favor de abrir el capital, ¿no? Y cada uno depende de su postura política, ¿no? Y finalmente, mientras eso no interfiera en tu clase o no hagas un adoctrinamiento, no tiene por qué ser motivo de discriminación. En todo caso, hablando de los profesores, ¿no? Yo pensé que adoctrinamiento también iba a tocar el tema de que muchos profesores ven a sus alumnos como simples objetos que tienen que aprender de todo, pero de una manera muy metódica, Ese es el lenguaje que emplea el Colegio Saco Oliveros. Un tema metódico, a full, de aprenderse todo casi de memoria, y eso aplicar en los exámenes, ¿no? A ver si lo toca. No hay mucho tiempo, lo dudo mucho. Por ahí podemos dar un poquito más de contexto, pero es algo que se puede hablar mucho, porque hay mucha tela de cortar, ¿no? Ojo, todo esto desde mi experiencia ahí. Profesor acusado de hacer tocamientos a alumno. Hace varios años, concretamente en 2017, hubo un caso en el que un profesor de una de las sedes de Saco Oliveros fue vapuleado por hostigar a un pobre e inocente guaguita estudiante. Hasta se llegó a saber que el caso salió en el programa de Andrea Nunca Más, trayendo como consecuencia que aquel profesor sea despedido, y hasta posiblemente vetado de enseñar en cualquier colegio de por vida. Creo que sí he visto ese caso. Alumno pierde su huevo durante pelea. Según testimonios, hace muchos años en una de las sedes, acaeció un evento que marcó la vida de un joven alumno que solo buscaba divertirse, ya que, para su desdicha, perdió uno de sus huérfanos mientras llevaba a cabo una pelea contra uno de sus compañeros. El pobre estudiante tuvo que acudir de emergencias luego del incidente, donde le dijeron que lastimosamente se quedará sin uno de sus huevitos. Una pelea tal cual. Mira, había cosas así. En mi sede también hubo peleas fuertes. Hubo momentos que el director nos llamó a todos y nos pedía hablar a todo el mundo. Nos decía, no hagan eso, no deben hacer eso. Hemos tomado conocimiento de cierto material audiovisual donde se observa a alumnos peleando. En mi promoción, por ejemplo, llegaron a suspender, si no me equivoco, fueron 10 o 15 chicos que protagonizaron una pelea con chicos de otra sede. Sí, eso fue algo muy raro, muy curioso. Yo no estaba dentro de esos chicos, claro está, porque si no les contaría más detalles. Pero sí, pasó eso. Fueron suspendidos creo que 1 semana, 2 semanas, no sé. Sí, era buena cantidad. Protagonizaron una pelea por un revanchismo que hubo en una excursión. Porque cuando Saco Oliveros hace paseo, visitas, a veces convocan a varias sedes dentro de un mismo club campestre. Eso pasó. Ahí hubo un roce, un choque entre estos grupos, y lo definieron en las calles en otro día.
¿no? Y sí, fueron suspendidos, ¿no? Estas cosas, por ejemplo, Saco Oliveros inmediatamente pedía borrar esos materiales para que no se difundan y así no generar mala imagen al colegio, ¿no? Eso es lo que pasaba en mi caso, ¿no? Hubo otro donde dos compañeras se estaban peleando, digamos, de una forma no tan exacerbada. Estaban, digamos, peleándose por quién se quita el pantalón primero. Nunca llegué a ver ese video, pero dicen que se difundió mucho por el colegio durante ese tiempo y también nos llamaron la atención a todos y pidieron que se borre el material, ¿no? Evidentemente estos temas lo trabajan muy rápidos, son muy rápidos para evitar cualquier daño a la imagen del colegio, ¿no? En eso hay que darle el mérito al ingeniero Carrasco, que tiene muy bien, digamos, instruido el tema de la política de no dañar la imagen del colegio, pero ahora, como vemos, a algunas cosas se le escapan. Habitación de castigos en secundaria. Ok, eso Dentro no sabía. de una de las sedes de Saco Oliveros abundan habladurías afirmando que existe un cuarto muy oscuro dentro de uno de los salones de secundaria, que presuntamente servían como espacio donde se penalizaban a los pobres alumnos dándoles un correctivo, e inclusive un grupo de colegiales afirmó haber acudido a aquel cuarto cuando de repente se topa con un aviso en la puerta cerrada, que decía, salón de castigo. ¡Horror! Por lo que decidieron salir del lugar corriendo y no volver a pasar por allí nunca más. No sé si eso habría sido en todas las sedes, probablemente habrá sido en algún momento. Yo he sido castigado no sé cuántas veces. No era un chico tan tranquilo. No cometía actos muy graves, pero tampoco eran actos que pueda defender y decir, no, yo he sido un alumno ejemplar, honorífico, no, tampoco tanto. Pero sí he recibido castigos, pero ninguno era en un salón de castigo, ¿no? Lo máximo que me acuerdo que me pasó fue hablar con el director, quien habló conmigo, me dijo que lo que había hecho estaba mal, que había hecho una pinta en la pizarra, un mensaje sin ningún sentido, ¿no? Justo cuando él entró y nada, pues, ¿no? Una cosa, ya una chiquillada, que está mal, obviamente, ¿no? Por eso me corrigieron. Y él me dijo, voy a castigar a toda el aula, por culpa de uno pagan todos. Y de ahí me invitó a su dirección y me dijo, mira, he reflexionado y creo que tú solo te mereces el castigo, no toda tu sección, porque ¿por qué tienen que pagar ellos por algo que solo hiciste tú, ¿no? Y yo le dije, de acuerdo, director, aunque sí es cierto, le dije que si usted quería castigar a todos, podía justificar que ellos no impidieron que yo cometa eso, por ahí, ¿no? Como sugerencia, también fui un poco ahí irrespetuoso con el director. Pero bueno, no trascendió el castigo, simplemente me dijo, recreo te quedas adentro y listo, se acabó, ¿no? A otros, por ejemplo, los chicos que fueron a tener una pelea, ellos, claro, ellos sí fueron suspendidos, ¿no? Eso sí era mucho más grave, ¿no? A mí nunca me llegaron a suspender, lo intentaron, pero no pudieron. Y bien, mis cibernautas predilectos, así hemos llegado al final del video de esta ocasión y como siempre, si tienen algún dato extra que quisieran compartir al respecto, sí, vamos a leer los comentarios porque me imagino que debe haber varios datos extra. Darle like al video, suscribirse. Yo pensé que Mr. Sander podía tocar otros temas, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Carrasco, ¿no? Que es el fundador del Colegio Saco Oliveros, al cual le he visto una que otra vez, 3 veces. Hay también el tema del Charapita, que algunos alumnos del Saco Oliveros lo conocerán. El Charapita era alguien que pasaba por todas las sedes, no sé si todas, pero bueno, pasaba por gran cantidad de sedes vendiendo golosinas. Y no era que tenía un kiosquito, no. Él entraba a los salones en plena clase y vendía sus golosinas. Pensé que podía tocar eso. Había uno que otro video también de él haciendo planchas, hablando. Se hicieron muy populares, se hicieron virales en su momento. Por ejemplo, el tema del adoctrinamiento, o sea, tener a los chicos bien entrenados para los exámenes, ¿no? Hubo un profesor que me contó una vez que él perteneció al Saco Oliveros, pero al Saco Oliveros competitivo. ¿A qué me refiero? A que él postulaba a diferentes universidades para quedar entre los primeros puestos y así Saco Oliveros hacer promoción de él y ponerlo en los carteles grandes, ¿no? Primer puesto, cómputo general, tal alumno, ¿no? Y él postulaba a varias carreras y bueno, a varias universidades también, ¿no? Y quedó cómputo en una que otra, ¿no? Y terminó siendo profesor del colegio, ¿no? Y era muy sabio, era un hombre muy sabio, pero bueno, su inteligencia la empleó en pos de la industria escolar. Vamos a leer algunos comentarios acá. A ver, el himno, por ejemplo. El himno de Saco Oliveros está acá, en la agenda, está en la agenda. O el nombre, ¿no? Acá está el himno, este es el himno del Colegio Saco Oliveros. Antes me lo sabía de memoria. Hubo un año donde le cortaron cierta parte, pero bueno. Antes me lo sabía de memoria, ahora yo no me lo sé. Vamos a tratar de leer un poco.
un poco del himno de Saco Oliveros. Paso solemne, mirada firme, leal, fiel a su enseña, Saco Oliveros va, con sus conceptos de luz y claridad, ciencia y estudio, cultura y hermandad. Bueno, sí, había muchos que no se sabían el himno, incluso no lo cantaban, simplemente estaban ahí parados, moviendo la boca, fingiendo, ¿no? Bueno, cosas interesantes. El colegio tenía su himno, ¿no? Es otro detalle, ¿no? A ver, un dato acá, se ha confirmado que el año pasado Saco Oliveros fue el colegio más denunciado, con más de 400 denuncias, y el sede más denunciado fue Montessori, ¿ok? Montessori siempre tiene sus cosas, siempre ha habido detalles con Montessori, siempre ha habido críticas con Montessori, todo lo que siempre se ha criticado. A ver, en época de pandemia era un mod de un server que se pasaban respuestas, el cual se llamaba Passion, donde yo tenía la tarea de raidear los servers para que más gente viniera al nuestro. Al final raidear como 8 servers y todo eso para que el mes siguiente se acabaran las clases. Qué buenos tiempos. Todo esto pasó después del cierre del Bar Galáctico. O sea, servers ya están hablando de una etapa posterior a la mía, ¿no? Van a crear otros icebergs de Saco Oliveros, ¿está bien? Podemos reaccionar. Lo de los hermanos Cori es cierto, y es común en este tipo de colegios que participan en concursos. El colegio Ficha tiene como jales alumnos sobresalientes en concursos. Yo conozco casos de Saco Oliveros y colegio Prolog. Ofrecen alojamiento y estudios pagados a alumnos con cierto potencial en alguna rama. Lo que les estaba comentando de este profesor. Incluso los traen de provincia. Ahora, complementario a ello, estos talentos los forman en una rama específica. Es posible ver que quienes son campeones en mate no son los mismos de química ni los de física. Bueno, eso tiene lógica, ¿no? Y los concentran en una sede. Claro, los olímpicos, los que les estaba hablando. Por otro lado, las demás sedes suelen estar olvidadas. Un amigo me contó que muchos profes no entraban a dar clases en la sede frente a la San Marcos y que en esta sede los alumnos tenían relaciones en los salones incluso. En otro caso complementario es que la Olimpiada Nacional de Matemática organizada por el Minedu, los ganadores suelen ser del Saco Oliveros, pero es menester mencionar que los profes que los preparan para este evento son los mismos que preparan y califican las evaluaciones. Ah, ya. Entonces hay un choque ahí, no puede haber una contradicción. ¿Cómo puede ser juez y parte? Saco Oliveros paga a varios de estos profes para una preparación personalizada. Ojo con esto, no quiero decir que ellos no sean buenos, en realidad son muy capos, pero parten con ventaja al ser preparados con ejercicios muy similares a los que verán en pleno examen definitivo. Yo pensé que también este iceberg iba a tocar a algunos profesores que sí son más conocidos. Hay un profesor de biología que es muy conocido, que es el más top, no sé si seguirá ahí, tenía un bigote, es más reconocido por su bigote. Y era gracioso y sí, tenía muchos conocimientos el profesor de biología. Y yo lo conocía desde primer año de secundaria. Y mis compañeros más antiguos lo conocían incluso desde inicial. Algunos estaban desde inicial. Desde inicial lo veían a ese profesor. Y miren, llegamos hasta quinto de secundaria y él seguía enseñando. Un profe mítico, se llama en la academia. Él había preparado los libros. Había otro que también había preparado los libros, ¿no? Y que del colegio. Y sí, eran tipos muy inteligentes, que eran muy sabios, que estaban ahí enseñando, ¿no? Pensé que el iceberg podía tocar también esos temas, ¿no? A ver, acá hay otro comentario. La educación de Saco Oliveros en sí es buena, pero sus libros son terribles, especialmente los compendios de ciencias. Cuando estudiaba allí, los cursos más difíciles para mi clase eran los de matemáticas, a pesar de que es una de las especialidades del colegio. O una de las especialidades que marketean, ¿no? Que se siempre cuenta que son los especialistas en matemática. Cuando ves la parte de teoría del libro es difícil de entender porque muchos de los que ponen allí no se aplican los ejercicios que colocaban en las helicoprácticas, helicotalleres, helicocorrectos. Eso se puede solucionar con un pues mira tu clase, pero no todos tus profesores son buenos. Si te tocaba uno malo, debías investigar por tu cuenta y a veces lo que salía en internet no ayudaba para los ejercicios o era muy difícil. Otra cosa es que a pesar de que es un colegio con una matrícula alta, son bien tacaños. Mi sede era muy pequeña, el único patio para primaria y secundaria estaba en el primer piso, mientras que en otras sedes era mucho más grande. Confirmo eso. También del hecho que nunca tuve graduación, una ceremonia con fotos, baile, el colegio no dio absolutamente nada, y eso es cierto, y solo por lástima nos regalaron unas velitas que se rompieron ese mismo día. Al final mis compañeros hicieron baile para ellos y no me invitaron, aunque haya estudiado toda mi secundaria allí. Ouch. Eso, este va a ser el último comentario. Este comentario es muy realista. El colegio no pone absolutamente nada y la fiesta de promoción es para el que tiene plata para pagarla. Eso me pasó. Muchos compañeros míos no tuvieron fiesta de promoción. Obviamente, ni siquiera fueron invitados, ni siquiera para estar dentro del público. Eso estaba prohibido. Estaba prohibido que los chicos vayan ni siquiera como público, ni siquiera, o sea, que no participen de la ceremonia, del birrete, de esa cosa, pero al menos que estén presentes y miren, ¿no? O sea, tampoco estaba prohibido. Si tú querías ir como público, tenías que pagar, como si estuvieras siendo un alumno que va a recibir el birrete, la toga y todo ese procedimiento.
Algo muy injusto. Y por cierto, la fiesta de promoción salió carísima. Y no le culpo a mi mamá porque ella tenía ese sueño de verme ahí. Pero le costó mucho más que creo que todos los meses pagando matrícula. Y le agradezco en parte, pero siento que sí fue un gasto muy fuerte. Que el colegio no puso nada. De hecho, incluso se robaron la plata, ahora que me acuerdo. Se robaron la plata. En el colegio estaba guardada la tesorería. Estaba guardada nuestra plata de la promoción y se la robaron. Sí, se la robaron, en serio, no es broma. Se la robaron. Entraron ladrones y se la robaron al colegio. Recuerdo que el director asumió cierta parte de culpa, pero no sé cómo se resolvió. Creo que hablaron con la sede central. No recuerdo bien ya a estas alturas, pero sí, pasaron todos estos hechos. Y bien, este fue el iceberg del Colegio Saco Oliveros. Espero que te haya gustado la información adicional que pude brindar, el contexto, todos los detalles agregados de mi parte para que sea mucho más entendible ciertas cosas que contó Mr. Sander. Mr. Sander es un youtuber peruano que sube varias de estas temáticas del territorio nacional y podemos hacer más análisis y también, ¿por qué no?, mayores descripciones. En algunos casos, Mr. Sander ha hecho icebergs a lugares donde he trabajado o lugares que he recorrido. Entonces, si te gustó este video, podemos replicar mucho más de estos haciéndole el contexto respectivo o desmintiendo, también aclarando ciertos puntos que pueden ser correctos. Suscríbete a Historia de Detalle para más historias, por supuesto, y también para que estés feliz. Suscríbete a Historia a Detalle si te gustó y también por favor comparte, que es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.